Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches en algunos lugares. Bienvenidos. Hoy seguimos con nuestra cuarta edición del Kairos at Home, Kairos desde casa. En esta oportunidad, hoy vamos a hablar con Ngumbi Celestín Sukama, que es un referente en lo que tiene que ver con la comunidad afrodescendiente en nuestra ciudad, en nuestro país, sobre todo desde hace varios años. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches, ahí van entrando. ¿Cómo están? Gracias por sumarse. Eh, bueno, da la casualidad de que, ¿qué tal? ¿Cómo están? De que esta semana hubo un evento bastante, bueno, chocante, choqueante para todos los que nos interesa qué tal, cómo andan lo que es los derechos humanos, ¿no? Y la política internacional con lo que fue el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Minnesota. Y bueno, justamente, si bien la entrevista, la reunión ya estaba pautada, nos viene bien para poder, sí, injusto y horrorífico, como dice Cassandra ahí. Nos viene, bueno, justamente bien como para poder debatir un poco. Ahí se unió Ngumbi. Hola Ngumbi, ¿cómo estás? Ahí lo vamos a estar invitando en 5 minutos. Para hablar un poquito de lo que es, si bien nos íbamos a enfocar en lo que es la comunidad afro en nuestro país, también, bueno, dadas las circunstancias, vamos a abordar lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, que la verdad es bastante feo. Sí, ahí dicen falta de humanismo, eso lo define. La verdad estamos todos bastante choqueados, todos los que sobre todo seguimos mucho lo que es la política norteamericana, ¿no? Muchos de los que estamos en Kairos somos ex becarios del Departamento de los Estados Unidos, de la Embajada, y hemos estado en muchos de estos estados con becas, y la verdad que nada, no nos parece, hemos vivido, ¿no? Muchos de nosotros, lo que es la cuestión, la segregación racial, la discriminación todavía, si bien legalmente no, ya hace muchos años, por suerte, se abolió la esclavitud, todavía sigue habiendo, ¿no? Bueno, esto lo vamos a hablar con Ngumbi. Primero vamos a invitar a Agustín, nuestro presidente, 5 minutitos, que quiere darnos una bienvenida. Vamos a hablar de unas cositas, unas novedades que queremos contarle. Después pasamos a lo que es ya la charla con Ngumbi. Hola, bueno, los que se van sumando. Hola Agus, Max, ¿cómo hola a estás? todos. Muchísimas gracias primero por unirse a un nuevo vivo de Kairos Global en esta cuarentena. No sé si se me escucha. A ver, Laura ahí dice que no se me escucha. ¿Se me está escuchando bien? Ahora sí, ahora se te escucha bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por un nuevo vivo de Kairos. Como decía Maxi, a veces el ritmo propio de la política, de la vida, de la sociedad, nos lleva a que los temas que tocamos estén al tope de agenda, ¿no? George Floyd, Luis Espinosa, acá en Argentina, ¿no? Tenemos nuestro propio George Floyd y creo que es importante que lo recalquemos esto, porque Nengoumbi es un exponente y un líder de una minoría históricamente perseguida en Argentina e invisibilizada, ¿no? Sin ir más lejos, él lo va a decir mejor que yo, Bernardino Rivadavia, el primer presidente patrio, es afrodescendiente, sus opositores le decían el doctor Chocolate, de forma despectiva, claro está, en el censo de 1810 fue registrado como blanco, ¿no? Una historia de invisibilización, de segregación, de persecución, de violencia, de falta de humanismo. Me parece que Nengoumbi encarna esto, pero también encarna a todas las minorías perseguidas históricamente por una hegemonía que le teme a lo distinto, que le teme al cambio y que le teme, en definitiva, al progreso, ¿no? Así que, en primer lugar, yo le quiero agradecer a todo el mundo por estar acercándose al vivo de Kairos, por estar una nueva tarde compartiendo con nosotros. Máximo va a llevar adelante la charla, que es un especialista en la cuestión, que viene trabajando con Nengoumbi, incluso desde antes de que Kairos nazca. Así que yo, en este pequeño espacio que les voy a quitar a Máximo y a Ningumbi, por supuesto, muchísimas gracias Ningumbi por estar con nosotros siempre, por ser un amigo, por supuesto que a Yarpidi completo, que siempre están trabajando con nosotros. Los quiero invitar
a las próximas actividades de Kairos, a los programas de formación política que vamos a lanzar, a los distintos programas de debate que vamos a lanzar y a todas las instituciones a las que vamos a formar parte y a las que aspiramos a sumar, ¿no? Con nuestro granito de arena, con nuestro conocimiento. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los nuevos amigos que nos siguen en Instagram. Pasamos los 1000 seguidores hace algunos días. Es gracias a todas las personas que se acercan, que nos preguntan. Y atado a esto, lo único que les quiero decir es que nos den un poquito de tiempo a contestar los mensajes de todos los chicos y las chicas que se quieren sumar. Son un montón de mensajes, las manos a veces no alcanzan entre los trabajos y algunas cuestiones de la vida. Hacemos lo que podemos con el tiempo, vamos a sistematizar esta cuestión en la semana, como también el lanzamiento de la página web de Kairos. Así que más que invitados todos, muchísimas gracias. Gracias Max por llevar a cabo esta charla. En la semana tenemos preparado una entrevista nueva. Los dejo con Engumbi, les agradezco mucho y bueno, bienvenidos todos. Chau. Bueno, ahora entonces ya somos un poquito más, somos ya 20, 21 personas. Eh, Ahora una pequeña introducción en lo que va a ser la charla. Hola, Beto, ¿cómo estás? Siguiendo de Ituzaingó Corrientes. Bueno, la verdad que bienvenido, gracias por estar ahí pendientes. La verdad que hemos recibido un montón de mensajes estos días de chicos y chicas de todo el país, del norte, de la Patagonia. La verdad que eso también es lo que nos incentiva a seguir, ¿no? La cantidad de jóvenes que nosotros creemos que tienen ganas de potenciarse, de participar y están interesados sobre todo en democracia y en derechos humanos. Eh, Sin ir sin quitarles demasiado tiempo con respecto a esto, solamente contarles que la charla de hoy está enfocada puntualmente en lo que son la comunidad afrodescendiente en nuestro país. Por eso convocamos a un amigo ya, a Ningumbi Celestín Sucama, que participó en la primera edición del Y4D, del Youth for Democracy, el programa que presentamos el otro día y que vamos a volver a hacer este año. Y contaremos también con la presencia de Ningumbi, ahora la vamos a comprometer, donde nos comentó, ¿no?, un poco lo que es la actualidad de la comunidad afrodescendiente desde, digamos, históricamente, ¿no? Ahora nos va a contar un poquito más, pero creíamos que era muy importante en lo que es la agenda, ¿no?, de Kairos, de nuestra organización, no, lo que es derechos humanos, sin duda en nuestro país. No conocemos mucho la realidad de los afro y nos parecía que justamente convocar a un gran defensor de los derechos humanos como es Ngumbi, sobre todo de la comunidad afro, era sumamente interesante. Aprovecho también para mandarle un saludo a Mirta Toledo, que la vi que está viendo el vivo, que también es una gran artista. Después les voy a comentar quién es Mirta y sus cuadros, digamos, sus pinturas increíbles que retratan un poquito lo que es bueno, la historia, ¿no?, de la comunidad afrodescendiente que erróneamente pensamos que es reciente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, sino que viene previo a la colonia. Así que vamos a sumar a Nengumbi. Lo voy buscando por acá. Acá está Nengumbi. Ahí está. Hola, damos la bienvenida también a los que están sumando. Mientras le invitamos a Nengumbi. Ahí está. Hola Nengumbi, ¿cómo estás? Hola Máximo, acá estoy muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido, ¿me escuchas bien? ¿Me escucha bien a Nengumbi? Sí, yo te escucho bien, no sé, ¿usted me escucha bien? ¿Los demás en línea me escuchan bien? Ahí está, nos están avisando que sí. Bueno, nos avisan cualquier cosa, se te escucha medio mal o se entrecorta. Gracias a todos los que se están sumando, somos cada vez más. Estamos en esta cuarentena aprovechando que nos tenemos que quedar en casa y bueno, aprovechando el tiempo que tenemos acá para llevar a cabo diferentes reuniones, charlas con, bueno, referentes de lo que tiene que ver con la democracia y
y los derechos humanos. En este caso, lo que recién comentaban en Gumbi, lo que fue el año pasado, la apertura del Y4D, el programa Jóvenes por la Democracia, te convocamos, nos reunimos con vos y nos comentaste un poquito lo que es la realidad, ¿no?, de la comunidad afrodescendiente, y la verdad que generó un impacto enorme. El otro día, cuando hablábamos con los chicos que participaron en el programa, los becarios, nos contaban de que habían quedado totalmente impactados con la reunión que tuvimos con vos, porque sinceramente hay mucho desconocimiento, ¿no?, con respecto a lo que es la realidad de la comunidad afrodescendiente. Nos parecía importante convocarte a vos para que nos cuentes un poquito más, que hace ya muchos años que venís con la lucha. Si querés, Nengumbi, te podés presentar brevemente quién sos vos, de dónde tu historia, un poquito, y después ya sí vamos haciendo unas preguntas que nos fueron dejando en la semana, en los posts, y también, obviamente, si alguno tiene una pregunta y la quiere hacer acá en vivo, se haremos llegar a Nengumbi para que nos responda. Ok, gracias Máximo. Buenas noches a toda la audiencia, todos, todas, y muchas gracias por disponer de su tiempo para enterarse un poco del pasado, presente y futuro de la comunidad afro en Argentina. Yo soy Nengumbi Celeste Sukama, nací en la República Democrática del Congo, ex-Zaire, también conocido como ex-belga, y vivo en Argentina desde agosto de 1995 y desde 2005 tengo la nacionalidad argentina y desde 2007 formalmente fundé IARPIRI para promover de un lado derechos de solicitantes de asilo, refugiados e inmigrantes africanos y por el otro promover y defender derechos de personas de ascendencia africana, es decir, la lucha contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia hacia personas de ascendencia africana. Esto en breve es un poco lo que le puedo decir ahora en esa presentación. Bueno, buenísimo, Nengumbi. Gracias de nuevo por estar acá presente con nosotros. Si querés comenzamos hablando un poquito de la gran obra que está Mirta Toledo, la saludamos, que también está ahí viéndonos. A mí me impactó cuando vi la obra Héroes Afroargentinos Invisibilizados, ¿no? Es el nombre. Me impactó. Es una obra que después vamos a subir nosotros las imágenes para que ustedes las puedan ver. Es una forma muy interesante, a pedido, digamos, el ideólogo fue Nengumbi, ¿no? Después Mirta lo llevó con su arte digamos, al lienzo, no sé qué técnica usa puntualmente, pero contanos, Nengumbi, ¿de dónde viene la idea de esta obra que fuiste el ideólogo vos y que demuestra un poquito lo que es la historia de los la comunidad afro en nuestro país? Ok, muy bien. Creo que conforme a lo que me pediste que hiciera, un poco el pasado, presente y futuro de la comunidad afro en Argentina, se presenta tres etapas. Como que la obra va a venir en la etapa del presente, pero me gustaría empezar con el pasado y luego terminar, obviamente, con la pintura porque está previsto en la presentación que voy a hacer. Entonces, en este contexto, diría, como estamos hablando de pasado, presente y futuro de la comunidad afro en Argentina, esto se está haciendo o se vino haciendo con la finalidad de recuperar la memoria afroargentina que se había quedado en el olvido. Entonces, en esa recuperación de la memoria afroargentina, apuntamos a promover, proteger y defender derechos de personas de ascendencia africana en Argentina. Entonces, todo lo que tiene que ver con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, primero es la responsabilidad del Estado y el Estado tiene que asumir esa responsabilidad con la colaboración de toda la sociedad. Y en ese contexto es donde ahí la sociedad civil juega un papel muy importante, porque a veces falta la voluntad política,
pero desde la base, la sociedad civil puede generar cambios que lleve a que realmente se tome conciencia de la promoción, protección y derechos humanos de personas de ascendencia africana. Entonces, antes de avanzar, primero tengo que manifestar mi repudio a los hechos racistas que ocurrieron en Estados Unidos. Estoy refiriendo acá al asesinato de George Floyd. Como todo el mundo se sabe, eso es tema de actualidad internacional. Ahí pudimos ver nuevamente el nivel de atrocidad racista y racial del policía de ascendencia europea. Dije hechos porque ayer, mientras hacía su trabajo, otro periodista de ascendencia africana que trabaja en CNN, Omar Jiménez, también fue arrestado. Pero había un grupo de 5 periodistas ahí y arrestaron solamente a la persona de ascendencia africana, lo cual esto muestra claramente el racismo institucional en mano de las fuerzas de seguridad. Entonces, ese repudio lo tenemos que hacer todos. Y sobre todo, nos encontramos en el 6º año del Decenio Internacional para Afrodescendientes, declarado por Naciones Unidas, que empezó en 2015 y que termina o terminarán en diciembre de 2024, que ocurrieran esos hechos en el marco del decenio, cuando se supone que todas las sociedades deben aunar esfuerzos para erradicar el racismo, promoviendo, defendiendo y protegiendo derechos de personas de ascendencia africana. Como que eso hecho está en total contradicción con los propósitos del diseño internacional para afrodescendientes. Por lo tanto, merece repudio de todo el universo, de todo el planeta. Ok. Ahora, como estamos hablando de la comunidad afro, me pareció interesante hacer un poco referencia al continente africano, porque a veces cuando la gente se refiere a los colectivos de africanos, se refiere a todo el mundo como si hubiese homogeneidad en África. Entonces Claro. ve a todo el mundo como si fuera lo mismo, lo cual no pasa cuando se trata de Europa. Cuando se trata de Europa, todo el mundo dice Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera. Pero cuando se trata de África, sí, bueno, ¿y a los africanos? ¿Y ustedes africanos dónde se reúnen? ¿Tienen algún líder especial? Por eso me pareció interesante incluir este tema, que África es un continente que actualmente cuenta con 54 naciones y 55 estados, con 1.200.016 habitantes. Entonces, esto es muy importante, entender esto, y que África cuenta, el continente, con toda su diversidad étnico-racial, con más de 2.000 lenguas locales. Y a esas lenguas locales hay que agregar lenguas de colonizadores, que serían inglés, francés, portugués, español y árabe. Y que por eso, en términos de derechos, en África se habla de la Carta de Derechos Humanos y de los pueblos, porque los pueblos ya antes de la colonización tenían su forma de resolver los conflictos. Entonces hay una matiz muy local, dependiendo del pueblo, de cómo se resuelven los conflictos. Por eso, en términos de derechos humanos, en África se habla de Carta de Derechos Humanos y de los pueblos. Bueno, volviendo al tema de Argentina, Ahí nos aporta se que suma. Mumbi, por ejemplo, actualmente nos acompañan del otro lado. Bueno, Cassandra, sí, la violencia es institucional y estructural, no es solo un acto de un loco insensible, totalmente. Ale Rivas, África como país y no como continente, claro. La falta de respeto a la individualidad de los diferentes países, además somos muy diferentes culturalmente, claro, desde la cultura, ¿no? La diferencia que hay entre cada uno de los pueblos, diversidad,
Bueno, ahí Mirta también nos aporta. Eh, claro, mira, dice, Floyd y el policía que lo asesinó trabajaron juntos muchos años, hasta noviembre del año pasado, como guardias de seguridad en un club nocturno. Mira, no tenía idea. Gracias por el aporte, Mirta. Bueno, hay un montón de aportes, gracias a todos los que están aportando. Vamos a, en la medida que podamos, leer todo. También en Gumbi seguramente nos hagan preguntas, así que si te interrumpo un segundito para quizás hacer un aporte, una pregunta de algunos de nuestros, no sé, televidentes, no sé cómo llamarlos en este caso. Pero, ¿te parece que, comentanos, yo te hago te hago un disparador, te hago una pregunta para que nos cuentes, ya que arrancamos de atrás para adelante, ¿no? Como decías muy bien vos recién. Se suele decir o afirmar que los africanos llegaron a nuestro país en la década del 90, en la década del 80, como mucho, yendo para atrás, y que son solamente los senegaleses que vemos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, desconociendo justamente la rica historia que la comunidad afrodescendiente tiene en lo que fue la construcción del Estado-Nación argentino, ¿no? Vamos, ¿qué nos podés contar acerca de la historia de los afrodescendientes en nuestro continente y puntualmente en Argentina? Ok, gracias por la pregunta. Sí, se suele escuchar la gente decir que en Argentina nunca hubo afro o que los afro desaparecieron. Eso es como muy recurrente escuchar eso. Y se asocian la presencia afro recién con la nueva inmigración africana desde la década de 80, 90, que antes de esto no había afro, lo cual es una falsedad histórica, doble falsedad. Y se dice que nunca hubo y después desaparecieron. Ninguna de ambas declaraciones es verdadera. Lo cierto es que Argentina cuenta con la presencia de africanos ya alrededor del año 1534. Antes ¿Qué la año? primera... Perdón, Ngumi, repetir año. ¿Qué año? 1534. Hace más de 1, 500 5, años. 3, 4. Primera llegada de africanos en Argentina. Es obvio que llegaron en condición de esclavizados. Y sabemos que la esclavitud se debió a la noción de la superioridad racial y que esto fue en mano de europeos. Y que esa superioridad racial, la teoría de la superioridad racial, es la lógica fundante del racismo epistémico. Entonces, desde entonces, hubo y hay presencia afro en Argentina, pero lamentablemente por una decisión política se llegó a la invisibilización total de personas de ascendencia africana. Un detalle, por ejemplo, el censo de 1878 certifica que en Argentina en ese año Santiago del Estero tenía 50% de la población afro. Tucumán tenía 42%. Catamarca tenía 52% de su población de origen afro. Salta, 46%. Córdoba, 44%. Buenos Aires, 30%. San Juan, 16%. Jujuy, 13%. San Luis, 9%. Lo cual es indicador de la fuerte presencia afro en Argentina. Si uno hoy va a esas provincias, hay pueblos enteros que se definen como afrodescendientes, como sería, por ejemplo, el caso de San Félix, en Santiago del Estero. Todo un pueblo se considera que son todos afrodescendientes, descendientes de esos esclavizados. Ahora, la invisibilización no es solamente en término físico, sino invisibilizaron también los aportes que la presencia afro en Argentina, como dijimos, vinieron como esclavizados y la finalidad era
la explotación laboral. Por decir que el salto del desarrollo económico del que gozó Argentina inicialmente está en manos de esa población, obviamente con los nativos, quechua, pero también hicieron aportes en el campo social, campo político, cultural, educativo, arte, música, y participaron fuertemente en el proceso de la independencia y de la soberanía argentina. No se suele contar que gracias a los afrodescendientes que en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, Inglaterra no pudo vencer y quedarse con la capital, sobre todo la parte de Liniers. Pero lo que encabezaron esa batalla eran descendientes de africanos, algunos en condición de esclavizado y otros ya habían conseguido su libertad. Lo mismo ocurrió con la Revolución de Mayo, 1810. Participaron muchos africanos y africanas. Y es acá donde ya empieza un papel muy, muy activo de María de Remedios del Valle, que empieza a destacarse en la defensa de la patria. Y después, en las sucesivas guerras de independencia, siempre estuvieron presentes. Así que si le puedo dar justo en términos de categoría, algunos aportes me parecen mejor. En lo que se refiere al ejército, Fuerzas Armadas, teníamos ahí a María Remedio del Valle, declarado capitana y madre de la patria por el general Belgrano. Tenemos a Lorenzo Barcala, tenemos al cayetano Alberto Silva, el compositor de la marcha de San Lorenzo. Tenemos a Josefa Tenorio, una mujer, la abanderada del Ejército Libertador con José de San Martín. Tenemos a Bernardo de Monteagudo. Tenemos al famoso Cabral. Tenemos a Carmen Ledesma. Tenemos a Antonio Luis Falucho. Esto en el tema de las Fuerzas Armadas. En la política, tenemos a Bernardino Rivadavia como el primer presidente de Argentina. Contanos eso, que es muy interesante. Esto después está justamente Mirta haciendo un aporte que hice en la literatura, cantidad de periódicos, poetas, escritores también afrodescendientes. Esta muestra, que fue una idea tuya, que después Mirta lleva con sus manos artísticamente, ¿no? En forma de pinturas. Contanos, es muy impactante ver la imagen de Rivadavia negro, ¿no? Morocho, totalmente morocho. Creo que justamente el revisionismo histórico ha constantemente ocultado, ¿no? Digamos, desde San Martín, que es un tipo blanco, Rivadavia también, pero que en la realidad no era así. No eran tipos, primero que no habían nacido en lo que sería Capital Federal, no eran 100% digamos, europeos, eran mestizos, ¿no? Tenían una mezcla, pero Rivadavia ¿era realmente blanco, Negumbi? De ninguna manera. De ninguna manera. Es ahí donde uno vuelve a ver cómo el imaginario argentino, cómo se quiso presentar Argentina hacia el resto del mundo. Llegaremos a esto más tarde cuando hablemos de los padres de la patria. Rivadavia tenía parte africana y parte europea, pero como en esa época la filosofía dominante era el racismo, con la lógica epistemológica que el ser europeo, ya habiendo inventado la noción de la raza, el ser europeo era superior que los demás humanos en el planeta. Entonces, partiendo de esto, nadie quería formar parte
de otros grupos que no sea de descendientes de europeos. Entonces, Totalmente. todo el mundo se identificaba con lo europeo, no con lo nativo, tampoco con lo africano y mucho menos con lo asiático. Es en ese contexto que Rivadavia ni siquiera ocultó porque sus contemporáneos sabían, pero la historia La historia. lo presentó de otra forma. Porque si vemos las bibliografías, a él se refería a él como el presidente Chocolate, justo por su ascendencia africana. Eso recién se empieza a revelar por trabajo de investigadores que vinieron de afuera, sobre todo de Estados Unidos. Empiezan a escribir y revelan la identidad de Rivadavia. Ahí sí, incluso hacen retrato de Rivadavia no tan europeo. Por eso, en la muestra, para recuperar la memoria afro, dijimos, ok, ni la idea mía fue, ok, darle realmente un toque afro a todas esas personalidades para marcar su ascendencia africana. Y acá Mirta hizo un trabajo excelente, súper. Sí, Por sí, eso sí, sí. nos permite recuperar la identidad afro en la sociedad argentina a través de grandes personalidades, como estamos viendo acá, hicieron grandes aportes, pero la historia dejó todo esto debajo de la alfombra. Esto. Sí, Entonces justamente, decía, en sí, la categoría política, no solamente que tenemos a Rivadavia como primer presidente de Argentina, tenemos, por ejemplo, a Domingo Sosa, que llegó a ser diputado y constituyente en la provincia de Buenos Aires. Pero mm, también está José María Morales, que también llegó a ser diputado. Y hay otro libro que acabo de leer de La Rioja Negra. Aparentemente en La Rioja hubo gobernador de ascendencia africana. Y acá en La Plata tenemos a Tomás Platero, que fue escribano pero cofundador de la Unión Cívica Radical en La Plata. Pero no se habla de él. Así que toda esa historia debajo de la alfombra. En la literatura tenemos a grandes, Eugenio Sar, Horacio Mendizábal, Froilán Bello, Edelvina Rodríguez, y la lista sigue. Rescatamos apenas con la muestra como para hacer ver la falsedad histórica respecto de la presencia afro en Argentina. Si vamos en lo que es artes, ahí Mirta ya se va a poner súper contenta. Fermín Galloso, que se considera como el primer pintor porteño, pero que también, según otro libro que acabo de leer, fue el profesor, acá no es la persona que cree Mirta, vi que fue el profesor de Pellegrini en lo que es arte. Lo leí recién en un libro que estoy leyendo. Buenos Aires Negra. Ahí está, el arte. Tenemos a Gavino Ezeiza, el gran payador. Si hoy existen payadores que hacen de esto esa profesión, el padre es Gavino Ezeiza. Pero también tenemos a José Agustín Ferreira, cineasta, cineasta. Pero ¿quién habla de un cineasta afrodescendiente? Nadie, claro. nunca. En la música, para citar solamente, tenemos a Carmen Gómez, Casildo Thompson, Zenor Rolón, Manuel Posadas, Ricardo Soria, Joaquín Mora, Horacio Salgán, falleció hace, apenas creo que falleció en 2016. Salgán, tenemos a Federico Espinosa y la herencia que dejaron, el tango, que el Estado argentino se apropió, que el gobierno de la ciudad hace mundial de tango todos los años, pero no nombran a afrodescendiente como personas que empezaron ese género musical. Milongas,
Apa, tango y milonga es como algo elitista en Argentina y se ocultan sus raíces africanas. Esto nada más, no sé, en un primer tiempo, si hay preguntas, si querés hacer otro No, disparador. creo que es increíble, ¿no? Solamente los que están ahí comentando, todos nuestros seguidores, Ramiro Monarca, ¿no? Pregunta, aporta, los afrodescendientes merecen el reconocimiento que la historia se encargó de ocultar y aún en la actualidad invisibilizarlos es discriminar, ¿no? ¿Por qué todavía hay estados cómplices ante tal atrocidad? Bueno, eh, creo que digamos, es innegable, ¿no? El aporte que la comunidad afrodescendiente hizo a lo largo de la historia y que fue, digamos, importantísimo en lo que es lo que tiene que ver con la construcción de la nación. Y cómo lamentablemente ese legado fue borrado, invisibilizado, ¿no? Que es una palabra que ustedes justamente que le da nombre a la obra, Héroes Afroargentinos Invisibilizados, que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Está cambiando un poco de tema, avanzando, haciéndote la pregunta, digamos, que lamentablemente hasta digamos, hoy en día se afirma de que en Argentina no hay negros, ¿no? Argentina no es un país de negros, es un país de europeos. Digamos, ¿qué opinás, no? ¿Qué te viene a la cabeza cuando la gente afirma eso, e incluso algunos representantes de alto nivel, ¿no? Políticos, presidentes, que afirman que en Argentina no es un país de negros? Ok, esta es una pregunta muy interesante y tiene que ver. Acá voy a volver un poco, una paréntesis porque lo tengo más desarrollado más adelante, pero tiene que ver con el imaginario que quería proyectar Argentina, como dice recientemente. Había que negar la presencia de cualquier otro pueblo que no sea Europa. Y más, no se hablaba de Europa en su totalidad, sino Europa del Norte. Así Claro. que en esa época incluso para los españoles, los italianos, los portugueses, no lo consideraban como humano al mismo pie de igualdad como los ingleses, finlandeses, alemanes. Había dos categorías ahí. Entonces, eso es la imagen que Argentina quiso hacer de este territorio. Pero hay algo importante que quería hacer ver, porque hoy vemos situaciones de violencia hacia africanos que tratan de ganarse el pan en la calle. Vamos a ver qué pasaba en siglos atrás. Vimos la historia de gente que supieron tener éxito. Toda la gente que no, las personalidades que nombré pudieron tener éxito, pero hay una gran parte de afrodescendientes que no pudieron lograr ese nivel de acceso a derechos. Entonces, a pesar del desafío, algunos tuvieron éxito. Ahora, voy a leer un extracto de un libro que es La Ruta del Esclavo. Acá lo dice la investigadora Liliana Crespo. Dice esto: los negros y mulatos, fueran esclavos, libres o libertos, tuvieron bajo el nuevo régimen una condición jurídica propia, diferenciada del resto de la población. Claro. No debe extrañarnos que a los africanos y a sus descendientes, quienes siempre estuvieron insertos en los estratos más bajos de la sociedad, les haya sido aún más duro acceder a los derechos del ciudadano pleno. Al afroargentino, nacido libre, la inserción social seguirá costándole un esfuerzo doble, pues su pertenencia racial seguirá siendo un estigma. Acá, cuando dice el nuevo régimen, se está haciendo referencia a los años posteriores a la Revolución de Mayo, 1810. Entonces ya venían con que, bueno, no son humanos, derechos limitados, restricción total de los derechos humanos.
Entonces, la violencia o las violaciones de derechos eran sistemáticas y eran impuestos por el sistema esclavista. Porque acá estamos en 1810, cuando se habla de la condición jurídica. Entonces, todavía no hay independencia. Recién se acaba de realizar la Revolución de Mayo. Como que vemos acá las consecuencias del racismo epistémico en Argentina. Luego pasaríamos en los esfuerzos para la abolición de la esclavitud, que también fue un camino muy largo. Y la abolición empieza con el decreto o de la libertad de vientre de 1813. El decreto fue firmado el 31 de enero de 1813 y entra en vigencia el 1 de febrero de 1813, que decía que los esclavizados iban a acceder a la libertad cuando contrajeran matrimonio. Como que legalmente nacieran libres, pero a pesar de nacer libres, estaban al servicio del amo. Como que la condición social, económica, eran las mismas. Pero recién, cuando se casaran, se le iba a considerar como libre o, en el caso de los varones, a los 20 años se independizaban del amo, caso de mujeres a los 16 años, como que era una falsa libertad, no es que enseguida gozaban de su estatuto jurídico de libre. El siguiente paso fue en 1837, ahí Juan Manuel de Rosas prohíbe de forma expresa la compra-venta de esclavizados. Acá debemos recordar que en 1812 se prohíbe la operación de venta de esclavizados. Eso lo arranca Inglaterra en 1807. Pero hubo otra forma de hacer entrar esclavizado porque el negocio era rentable. Por eso, entre 1837, Juan Manuel de Rosas formaliza la prohibición de compra-venta de esclavizados. Pero no tuvo éxito, que por eso en 1840 hace público directamente como ilícito el tráfico de esclavizados. Pero no a la esclavitud seguía de pie hasta la redacción de la Constitución en 1853. En su artículo 15 ya dice que en Argentina no hay esclavitud, lo poco que quedan libres. Pero como se está discutiendo un país federal o unitario, recién cuando Buenos Aires adhiere al proyecto de país federal, ahí en 1861 se puede considerar que efectivamente entró en vigencia la abolición de la esclavitud en Argentina. No sé si hay una pregunta, si no, avanzo con otro tema. No, mira, ya nos quedan 20 minutos. Más que todo, digamos, la cuestión histórica es increíble, ¿no? La verdad que creo que la mayoría de los argentinos desconocemos casi por completo la importancia de toda la comunidad afrodescendiente en lo que fue la construcción de la nación desde sus principios, ¿no? Ahora me acuerdo de Oslak y O'Donnell, ¿no? La importancia de la cuestión cultural, sobre todo. Y posteriormente, bueno, te escucho mal. ¿Se escucha entrecortado? Te escucho de lejos. Ah, ahí me acerco un poquito más. No, digo, a ver, teniendo en cuenta que decíamos antes y muchos de los que nos están viendo coincidíamos, hay todavía racismo institucional, ¿no? ¿Qué es lo que venís haciendo vos con Yarpidi estos últimos años puntualmente, tendiente a, bueno, justamente visibilizar un poco lo que tiene que ver, no solamente el legado de la comunidad afro, sino también, digamos, la política actual, ¿sí? La actualidad de la comunidad afrodescendiente? Es decir, ¿qué se puede hacer si se está haciendo algo? ¿Y cómo ves que se viene el futuro, ¿no? Digamos, ¿cómo ves que, digamos, la actualidad y el futuro de la comunidad afro en nuestro país?
Ok, es una pregunta interesante de qué es lo que se puede hacer. Entonces, para ver qué es lo que se puede hacer, hay que ver primero cómo llegamos acá, cómo llegamos a este punto. Hay algo que tiene que ver con la educación y el pensamiento de los próceres. La educación siempre es un proyecto político y no hay un proyecto político que no pase por la educación. Totalmente. Ahora, y justo iba a tocar el tema de la invisibilización afro. La invisibilización afro prosperó sobre todo con los próceres de la generación del 80. Voy a nombrar dos y un seguidor de ellos después. Voy a nombrar primero a Juan Bautista Alberdi, el redactor de la Constitución. No es casual que en el artículo 25 de la Constitución tenemos ahí que Argentina fomentará la inmigración europea. Escuchemos lo que decía Alberdi. Alberdi decía, gobernar es poblar y poblar es civilizar cuando se puebla con gente civilizada, es decir, con poblaciones de la Europa civilizada. Pero no es civilizar, sino embrutecer cuando se puebla con chinos, con indios de Asia y con negros de África. Eso fue el pensamiento de Alberti, que poblar es civilizar, pero es civilizar cuando se puebla con gente civilizada proveniente de la Europa civilizada. No es casual que haya puesto ahí Europa civilizada, porque acá excluía a españoles, italianos y portugueses. Por eso dice Europa civilizada. Pero lo más interesante es, pero no es civilizar, sino embrutecer. La palabra embrutecer debe captar nuestra atención, sino Claro. embrutecer cuando se puebla con chinos, con indios de Asia y con negros de África. Eso fue el pensamiento con el que se arranca la construcción de la identidad nacional argentina. Sí, Después típico, vendrá Bupi, Sarmiento. te hago un paréntesis ahí, es típico, digamos, de la idea de orden y progreso de la generación del 80, de Alberdi, de Sarmiento posteriormente, que seguramente lo vas a nombrar ahora. Yo creo que ahí Cassandra dice un asco Alberdi. Digamos, hay que tener también un poquito el contexto, ¿no? Obviamente es muy difícil, digamos, pensarlo a Alberdi desde la actualidad sería un error. Yo creo que el positivismo lógico, las modas europeas, ¿no? La necesidad de poblar la nación y de la construcción de la nación, llevaron obviamente que se lleven este tipo de prácticas. Obviamente desde la actualidad verlo es una atrocidad y estamos creo que casi todos en contra, pero bueno, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Un pequeño aporte seguramente a lo que todos pensamos en nuestro interior, en lo que fue todo el proceso de construcción de la nación, ¿no? Perdóname, el Mumbi. Ok, bien. Después de Juan Bautista Alberdi venía Domingo Faustín Sarmiento con Civilización o Barbarie. Y la lógica de Sarmiento de la civilización o barbarie apuntaba a lo mismo, que había que construir una Argentina moderna con gente y cultura europea. A su vez, paralelamente, apuntaba a la desaparición de los pueblos originarios, que para él eran sinónimo de inferioridad racial, cultura de vagancia y la imposibilidad de la integración cultural. Ahí apuntó tres cosas. Inferioridad racial, que es la lógica del racismo epistémico, pero luego los acusaba de cultura de vagancia, cuando el colonizador encontró un continente rico que después le dio envidia y empezó a expropiar todo. Entonces la gente trabajaba, no había nada de vagancia acá. Y lo tercero es la imposibilidad de la integración cultural. Y después de Sarmiento
es interesante, ya estamos en 1901, un seguidor de estos dos, José Ingenieros. Busquen a José Ingenieros en el campo académico, era muy, muy influyente. Ahora, ¿qué decía en 1901 José Ingeniero? Dice que la superioridad racial de la raza blanca es un hecho aceptado hasta los que niegan la existencia de la lucha de las razas. Y siguió, todo lo que se haga por las razas inferiores es anticientífico. A lo sumo, se los podría proteger para que se extingan agradablemente. Esto decía José Ingeniero, la última parte. A lo sumo, se los podría proteger para que se extingan agradablemente. Y el otro dice, todo lo que se haga por las razas inferiores es anticientífico. Acá tenemos dos aspectos muy importantes, que desde la epistemología se considera que el no europeo no puede producir conocimiento y paulatinamente hay que ayudarlos a que se extingan agradablemente. Esto fue el gran intelectual argentino José Ingenieros. Sí, la verdad que ahora, digamos, leyendo en lo que es, digamos, 100 años después, nos parece, más 120 años después, una atrocidad, una locura, ¿no? Es importante, esto coincido con Cassandra, no vamos a estar de acuerdo con ninguna de estas afirmaciones. Es importante tenerlas en cuenta, recordarlas, leerlas y que se sepan, ¿no? Porque si no tiene que ver con lo que hablábamos antes y el proceso de invisibilización, digamos. Acá pasaron cosas, ¿no? Y está bueno que se sepa justamente que pasaron cosas. Por un lado, creo que vos decías, Ningumbi, es muy importante la educación. Por eso yo te pregunto, ya nos quedan 10 minutos, tenemos que ir redondeando porque solamente nos deja 1 hora Instagram Live, es ya sí abordar la cuestión de la actualidad, si te animás, que podamos hablar un poquito, bueno, teniendo en cuenta todo este pasado, todo este bagaje histórico bastante lamentable, cómo es la actualidad y de cara al futuro, ¿no? ¿Cómo ves el avance de los derechos de la comunidad afro en nuestro país? Ok, brevemente, como dije, volveremos en otra oportunidad, explayarnos sobre el presente, el futuro, porque es un tema muy complejo, pero rápidamente ahí lo que se ve hoy, como la presencia, primero rescatando la presencia de afrodescendientes argentinos y argentinas, tiene que ver con esta lucha que tomó mayor visibilidad con la nueva inmigración afro, que sea de países, la región afrodescendiente de Bolivia, Perú, Brasil y africanos, le dio una nueva dimensión a la lucha y ahora esa lucha está fomentando en un acceso igualitario en cuanto a derechos. Se ha podido avanzar de la desaparición estadística a la visibilidad. Hoy por hoy no se puede decir que en Argentina nunca hubo afro o desaparecieron. Ya ese mito cayó. Entonces, y especialmente cuando se hizo el censo en 2010, ahí sí, estadísticamente, los afro volvieron a aparecer. Pero hay otro nivel de invisibilidad como profesional, en cargo político, la administración pública. En esa dirección va la lucha, por lo que podemos ir ahí cerrando. El término afrodescendiente, quiero volver ahí, tiene que ver solamente con descendientes de esclavizados africanos que nacieron fuera de África. Entonces, todo lo que los que nombré hasta ahora son afrodescendientes, no son africanos, porque Claro. llegaron acá a raíz de la actividad esclavista, pero también ahí están los africanos. Y por eso, siempre que hablamos de la comunidad afro, vamos a tener de un lado afrodescendiente y del otro africano, pero también en el medio tenemos afroargentinos, que migrantes africanos vinieron acá, tuvieron hijos o se casaron con nacionales, tuvieron hijos
esos son afroargentinos, pero no son afrodescendientes argentinos. Sería bueno siempre tener esto presente de esas tres categorías. Afrodescendiente, el corte es la esclavitud. Africano, directamente de África, pero un africano puede llegar a ser afroargentino, como en mi caso, porque tengo ahora la ciudadanía argentina. Ah, claro. El desafío para el futuro está marcado por el cumplimiento del Diseño Internacional para Afrodescendientes. Pero en ese marco, tengo que reconocer que desde 2012, por ejemplo, se celebra en la ciudad de Buenos Aires el Día de la Mujer Afro, que por la ley 4.355, la ciudad sancionó esa ley el 25 de julio, Día de la Mujer Afro, y la Dirección General de la Mujer tiene la obligación de celebrar ese día. Después, desde 2013, tenemos la ley 26.852, que consagra 8 de noviembre como el Día Nacional de los y las afroargentinos, afroargentinas y de la cultura afro, en conmemoración de la figura de María Remedios del Valle, quien el general Manuel Belgrano le confirió el grado de capitana y madre de la patria. Y esa ley le pide al Ministerio de Educación de incluir esa fecha en el calendario escolar en todos los niveles, pero hay resistencia política. Esa misma ley le pide al Ministerio de Cultura y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación celebrar y promover la cultura afro. También hay resistencia política a ese nivel, a pesar de los esfuerzos que hace la comunidad afro. Pero la comunidad afro sigue avanzando como para combatir el racismo institucional, estructural y cultural. Al ver solamente la violencia que viven los vendedores ambulantes en la calle, vemos el nivel actual del racismo institucional y estructural en Argentina. Pero es también cultural porque el racismo pasó por el proceso educativo, a tal punto que es parte de la cultura, no de todos, pero de muchas personas argentinas, pasar por práctica racista. Así que, en resumen, diría esto, que el desafío es la implementación del programa del Diseño Internacional. Tenemos dos aspectos positivos, diría ahí, porque el gobierno anterior, por decreto, designó a la Secretaría de Derechos Humanos como la unidad de coordinación de la implementación del decreto, y en 2019 hay otro decreto que se crea como el Plan Nacional para el Diseño, pero hasta ahora todo está en nivel de decreto. Por eso la sociedad tiene que sumarse, por eso aprecio mucho lo que está haciendo Youth for Democracy, sumarse a esa lucha y desde la base ir generando cambio, y también motivar a nuestros familiares, amigos, conocidos, colegas de trabajo a sumarse en la lucha, porque el deber de la sociedad argentina es construir una sociedad igualitaria, donde realmente todos los seres humanos tengan un acceso igualitario a derechos. Gracias. Bueno, Gumbi, nos queda un minuto justo, la verdad que impecable. Acá todos nos preguntan cuándo volvemos a tener otro encuentro tan interesante como este, cuándo nos volvemos a encontrar. Bueno, la verdad que esta charla da para mucho más. Es increíble todo lo que podemos aprender en una hora, y sin duda podemos estar toda la noche hablando de lo que nos cuentan en Gumbi, porque es sumamente interesante y para nosotros es casi desconocido. Agradecerte nomás, Negumbi, por ser parte de este ciclo. Te vamos a convocar para otra reunión, para seguir quizás con un tema un poquito más acotado, porque pasado, presente y futuro en una hora es muy difícil, entonces quizás podemos enfocarnos en la actualidad y lo que vendrá, y debatir un poquito el marco del diseño internacional. Vamos a compartir en nuestro Instagram la obra de Mirta Toledo, ¿sí? Héroes afroargentinos invisibilizados, con un poquito también de historia.
Gracias, Nengumbi, gracias a todos por estar ahí. Nos esperamos la próxima, seguramente la semana, con otra charla como hoy. Y los esperamos a todos, ¿sí? Que estén presentes. Y seguramente también la semana que viene otra con Nengumbi, esperemos. Buenas noches a todos. Gracias, Nengumbi. Gracias.